Habría que quitarle el volumen para tomar. Listo, buenas noches, estamos en otro programa 70 milímetros. Hoy tenemos dos temas importantes. Ya estamos terminando noviembre, no, estamos a mediados de noviembre, ¿verdad? Sí. El programa anterior fue de terror, hace poquito, hicimos programa 31, sí, y ya hoy tenemos un nuevo programa, pero bueno, vale la pena porque hay una película que quizás es el estreno del mes. Casi que el estreno del año, que es de las más comentadas. Sí, digamos que sí. Ahí está muy de acuerdo con eso. En cuanto a cuánto ha generado conversación y demás, pues sí, estamos de acuerdo. Y es Parasite, ¿verdad? La película coreana que llegó al cine Magali fugazmente, Sí. porque solo tuvo 2 funciones. Hoy vamos a comentar un poquito de Parasite, pero antes, ese va a ser el tema de fondo. Antes vamos a comentar sobre un tema que en el grupo normalmente se toca independientemente de qué película o de qué estamos hablando, y repetidamente hemos empezado a tener conversaciones sobre el papel de la mujer en el cine en muchos aspectos, desde su labor como productora, digamos, o como directoras haciendo cine o actuando, o cómo la industria del cine también utiliza, que la palabra utilización, pues en este caso viene también con una intención de cosificar a la mujer sexualmente y demás. Vamos a entrar un poquito en temas de eso, pero vamos a tener un orden lógico. Pero hoy es un programa especial además porque, como ustedes saben, ya casi estrena la película de Martin Scorsese, la próxima película que va a estrenar en el cine Magali, y tenemos un pequeño regalo para los que nos están viendo, y es que durante la transmisión vamos a hacer una pregunta para que la primera persona que conteste de forma correcta en un comentario en la publicación se gane 2 entradas para ir al estreno, que es el jueves. ¿Qué jueves es? 21. Es el 21. A las 7 de la noche. 7 de la noche en el cine Magali. El 21 es una entrada, bueno, son 2 entradas. Son 2. Son 2 para un ganador. Es una entrada doble. Entonces, la primera persona que conteste la pregunta que vamos a estar diciendo en algún momento del programa se va a ganar esas entradas para que vaya a ver la nueva película del irlandés en el estreno. Pero bueno, vamos a entrar en materia ahorita, hablando un poco sobre la mujer, su papel en el cine, y para eso nos vamos a remitir hasta los inicios del cine, porque todo el mundo habla de Georges Méliès y sus películas súper creativas, El viaje a la luna y demás y todo esto. Sin embargo, la historia quizás no ha reconocido en tan buena medida, digamos, a una mujer muy importante que estuvo también desde ese entonces, y Daniel nos va a comentar un poquito sobre Alice Guy, ¿verdad? Ella fue una cineasta, digamos, que aportó mucho en nuestros inicios del cine, pero bueno, queremos que Daniel nos comente un poco, por si no la conocen, quién fue ella y qué significó para el cine. Sí, bueno, de hecho la historia de ella es un poco rara, o sea, ya si uno se pone a leer bastante es como por qué fue una mujer que durante tantísimos años fue como, se podría decir, o sea, fue menospreciada en el ámbito del cine. Ella es Alice Guy Blaché, algo así es el apellido, ahí me perdonan la pronunciación francesa. Y lo curioso es de que, por ejemplo, según los datos que se tienen en cuanto al registro y teoría fílmica, es de que, bueno, todos conocemos cómo se formó el experimento que hicieron los hermanos Lumière con el cinematógrafo. Sin embargo, fue un experimento que incluso ellos mismos no veían algo como cine, algo narrativo como lo vemos nosotros ahorita. Lo que ellos hacían era básicamente experimentar, valga la redundancia, con este aparato y ponerlo en situaciones hasta cierto punto donde se conocen reales y nada más filmar lo que estaba sucediendo. Así tenemos varios pequeños fragmentos que son como de unas personas saliendo de una fábrica, la clásica llegada del tren a una estación, ¿verdad? Que según se dice mucha gente se sorprendió porque creía que el tren se iba a salir de la pantalla o de la proyección más bien.
y también el de la manguera, que es muy famosa, que es de alguien que con el pie detiene la manguera, no sale agua, y en el momento en que la persona se la apunta a la cara, suelta la manguera y se moja, evidentemente, y hace un montón. Esto fue en 1895, más o menos por ahí. En el 96 es muy curioso, porque aquí viene la figura de Alice, que incluso ella hace un cortometraje que dura 60 segundos, o sea, un minuto, y es catalogado el primer cortometraje que tiene una intención narrativa. Es decir, el cortometraje es básicamente una mujer en lo que parece ser como unos repollos o algo así como súper grandes, y ella como que empieza a sacar bebés de ahí y los pone aquí más adelante, saca otro, los pone aquí más adelante, y el cortometraje termina. El cortometraje se llama El Hada de los repollos. Ajá, El Hada de los repollos. Entonces se ve que evidentemente esto no es real, ¿verdad? Es una ficción, y estamos hablando de que fue un año después del invento de los hermanos Lumière. Luego, en cuanto en esto mismo, ¿verdad?, de la historia, incluso se empieza a decir de que ella empezó como a contar ciertas historias que tenían como un aspecto policíaco o un aspecto por ahí más dramático, incluso, porque sí, empezó como a meter un poco lo que es el teatro en esto de filmar. Entonces también se puede hablar de que ella tuvo una influencia en mucha gente posterior a esto, que fue en los inicios del siglo XX, incluyendo Georges Méliès, que por mucho tiempo se le ha como dado ese calificativo de no solo de la fantasía, de la ciencia ficción y los efectos visuales, que también Alice fue pionera, sino que también se le dice que Georges Méliès es como un padre narrativo, un padre de la narrativa. Lo que se dice más que todo sobre el problema con ella fue que, no sé si han visto Big Eyes de Tim Burton, que es como un poco esta artista que tiene una característica muy evidente, y es de que sus pinturas las hace con ojos bastante grandes, y la película trata de que el esposo prácticamente empieza a comercializar estas pinturas con su nombre, porque en cierta forma por la época iba a ser como mejor recibidas al público. Lo que pasa es que llega un punto donde ya ella se empieza a quedar en el segundo plano, como solo la esposa que trata bien al marido para que él pueda trabajar y que pueda explotar su talento. Entonces el crédito se lo empieza a ganar él, y ella queda como un cero a la izquierda, ¿verdad? La típica frase popular. Muchos de esos cortometrajes y trabajos que hizo Alice fueron atribuidos a su esposo, que ella empezó a trabajar en una productora, de verdad, el esposo también, y tal vez por esto fue que el reconocimiento hacia ella fue muy pequeño. Incluso fue extraño, porque también se habla como de años posteriores, porque ella es francesa, ¿verdad? Bueno, fue francesa. Ella no solo hizo trabajos ahí, sino que también se movió en Estados Unidos, donde dice que también recorrió muchos lugares y todo, haciendo producciones y toda la cosa. E incluso había gente que sabía de ella y que la respetaba y todo, pero tal vez como era una época donde tristemente no era lo mismo tener a un hombre creativo que tener a una mujer creativa, ella nunca figuró. De hecho se habla de que hasta finales del siglo XX, ya como en los años 90 y un poco a principios de este siglo, fue que muchos historiadores empezaron a reescribir cosas para darle ya como más importancia hacia ella. Entonces creo que es un punto de partida muy necesario hasta cierto punto, porque no solo se ve dentro del cine, ¿verdad?, dentro de la pantalla, sino también fuera, ¿verdad?, que es lo que tristemente ha perdurado, ¿verdad?, en esta historia. De hecho es importante pues iniciar, si vamos a hablar de mujeres en el cine, había que iniciar con Alice, ¿verdad? Porque la primera mujer que hace un trabajo de ficción, realmente, que fue ella, ¿verdad? Lo que no estoy seguro con lo que menciona Daniel es si La de los repollos era un libro infantil, entonces se convierte en una adaptación, o era un tipo de cuento hablado, digamos, como una tradición. No estoy seguro si es un libro o no. Tal vez si alguno nos está viendo y conoce un poco nos puede indicar, pero podría ser inclusive la primera adaptación de un cuento.
Pilar o Repollos, que ella hace con todas las características de una obra de ficción, ¿verdad? Antes que George Méliès. Pero bueno, es para que le demos un lugar a esta gran realizadora que aportó mucho al cine en sus inicios y bueno, mucha gente todavía no la conoce. De hecho, nada más para mencionar, hay un documental que salió el año pasado que ahorita no recuerdo si no lo publico ahí en el grupo igual, es porque tiene un nombre al principio, pero el resto del nombre es como la historia jamás contada de Alice Guy Banshee. Entonces sería interesante ahí, ojalá, de hecho yo quiero conseguirlo para poder verlo y ojalá que... Es básicamente como, digamos, en estos tiempos el Me Too y todo eso ha sido positivo, no solo en las denuncias, sino que también se está recuperando todas esas figuras femeninas de principios de siglo que fueron ignoradas, no 10, 20, 30, durante casi 100 años. Porque Alice Guy no se mencionaba hace 10 años, nadie lo mencionaba tampoco. Y como que ha pasado en casi todos los géneros, también en la literatura, en el arte, todo, y pues en el cine también. Sí, el cine no escapó a eso. Antes de, pues muchas mujeres escribían con seudónimo o era su marido el que publicaba los libros o ponían un seudónimo de hombre, porque si eran mujeres no les iban a publicar su obra, o sea, eso pasaba un montón. Y bueno, vamos a hablar también de otras realizadoras muy importantes que, pues bueno, toparon con mejor suerte, digamos, que Alice Guy. Ana María nos va a comentar un poquito de realizadoras que, aparte de su hecho de ser mujeres, digamos, trabajan en la industria del cine, se caracterizaron por dar un mensaje feminista en el cine, ¿verdad? Y entonces muchos dicen que cuando se habla de feminismo, pues la mujer tiene más peso en la obra cuando viene por parte de una mujer. Muchos inclusive critican que los hombres no pueden hacer una obra feminista, etc. Bueno, pero hay mujeres que se dedicaron a eso y bueno, Ana María nos va a comentar un poquito sobre unas realizadoras que están en esa línea. Sí, buenas noches. Yo voy a hablar de dos en específico, como es Chantal Akerman y pues Agnes Barda. Chantal Akerman, cuando empezó, su inspiración fue Jean-Luc Godard y su primer corto fue Sauté ma ville, y en este corto ella lo que planteó es que ella nunca iba a poder ser catalogada, ya que ella era mujer, judía, escritora y directora, que en aquel momento cuando ella empezó a desarrollarse pues era mal visto prácticamente en todas las situaciones en que ella se encontraba, pero ella decidió seguir con su trabajo, y su obra más reconocida feminista en el medio es Jeanne Dielman, que muchísimos directores y críticos juzgaron de aburrida y de monótona, pero el mensaje que ella quería transmitir con esta película era que para ella las acciones de los protagonistas correspondían a las acciones de todas las mujeres ignoradas en una sociedad machista y negligente. Por lo tanto, ella lo que intentaba era reflejar que realmente para los hombres de la época y la gente de la época, las mujeres éramos aburridas y monótonas, que no teníamos otra cosa más que hacer que quedarnos en casa, hacer los labores del hogar, etcétera, etcétera. Ella buscaba dar ese mensaje con esa película. La directora siempre trató de mantener una relación ficción-no ficción. Ella era muy versátil, entonces hacía películas que ella misma escribía o hacía documentales donde hacía alusión también a temas muy feministas que tal vez en aquel momento en la época ninguna otra mujer se atrevía a tocar. La perspectiva de género en sus largometrajes, unido como con una sensación versátil que venía diciendo avant-garde, hace como un enfoque de la realidad desde su perspectiva. Entonces ahí fue donde realmente podemos decir que una mujer realmente plasmó su visión del mundo en un largometraje. Ella hizo 3 películas incluso, dos películas que no tenían mucho que ver con un enfoque feminista, pero quiso dar una visión femenina a una situación. Una película que se llamaba Del Este, que hablaba de un conflicto que creo que se dio en Estados Unidos, si no me corrigen porque no me acuerdo bien de y otra que se llama Del Otro Lado, que ella habla del conflicto en la frontera de Estados Unidos y México. O sea, es un tema que en aquel momento era el tema central de los hombres en el gobierno estadounidense, y mexicano sigue siéndolo, pero ella quiso dar su opinión y su posición al respecto. Entonces ahí también vemos que no solamente un mensaje feminista, sino que realmente es una actitud feminista en el cine, que yo realmente puedo opinar y puedo tener un criterio con respecto de cualquier tema. También ella tenía algo muy especial, que con cada cuadro representaba a la persona que lo habitaba y su personalidad.
además que ella trabajaba como que los personajes eran seguidos por el movimiento de la cámara y siempre las mujeres tenían como un enfoque en el centro y iluminados a su alrededor. Entonces ella no solamente lo enfocaba al mensaje con sus guiones o con todo eso, sino que también con su dirección ella trataba como de darle un papel más destacado a la mujer. Ella inclusive pues hizo obras experimentales. Yo de ella he visto una que se llama Yo, tú, él y ella. Ajá. Es una obra súper experimental. De hecho dura como hora y media y la primera media hora de la película es una mujer desnuda comiendo su cara. Sí. Que tiene todo un significado ahí que después se puede interpretar, pero ella sí obras muy experimentales. Sí, ella siempre trataba de dar como mensajes muy puntuales, pero con escenas y con escenarios que uno simplemente no le pasaría nunca por la cabeza que pudiera dar un mensaje a través de eso. Y por supuesto Agnes Varda, ¿verdad? Pionera y referencia feminista del cine. Que murió hace poco, ¿verdad? Hace poquito, sí. Ella nunca ocultó su condición y nunca había camuflado sus batallas en ningún momento. Ella toda su vida la agarró y la plasmó en su cine. Incluso ella mandaba mensajes de sus discursos o lo que ella tuviera que decir súper imperantes en sus películas. Nunca se abstuvo de decir absolutamente nada. Ella siempre vio el cine como su medio de expresarse y efectivamente en ninguna de los documentales, cortos y largometrajes que realizó podemos hacer la excepción a eso. Su obra siempre estuvo indisociable con su persona, su lucha por la inclusión y la igualdad de género en la industria. Y incluso eso lo vemos reflejado más que todo en los personajes que ella plasma. Ella siempre trató de dar un enfoque a la mujer distinto que se le daba en la época y siempre trató de reflejar a una mujer independiente, a una mujer capaz de tomar las decisiones por sí misma y enfrentarse a cualquier situación que se le presentaba. Y ella incluso al final, lo último que salió de ella fue el documental de sí misma, una biografía que creo que le dirige a otra persona, pero ella estuvo siempre al tanto de lo que pasaba y ella dijo que ella se quería ir siendo totalmente transparente y ese fue el último mensaje que dejó. Entonces el enfoque también de Agnes Varda es muy importante porque también demostró que todas las situaciones femeninas que se presentaban antes en el cine pues tal vez no estaban tan bien enfocadas y ella vino y le dio un giro de 180 grados y pues permitió demostrar que realmente las situaciones femeninas no son tan, ¿cómo lo digo? Es que antes era como un estereotipo de la mujer en peligro y todo esto, pero ella llegó y dice, no, las cosas no tienen que ser siempre así, y tenemos ese enfoque, y por eso son tan importantes las dos. Y también que fue una directora que 90 años seguía haciendo cine. Sí, por ejemplo se le llamaba la abuela a nivel bajo, porque ella está en este periodo en donde, como mencionó ahora María Godard y demás realizadores franceses, estaban innovando, haciendo eso. Ahí estuvo Agnes Varda, ¿verdad? Ella fue parte de ese movimiento por ratos experimental, de forma estética y a veces narrativa también, que fue la nueva ola francesa, ¿verdad? Muy interesante. Hace poco que vieron de ella era como una especie de documental. Sí, ese fue el último, sí. Que de hecho era con un chaval, no sé qué era él, si él era el director o no sé, porque era como que un viaje junto con él por... Bueno, es que esa fue la de Rostros y Lugares. Rostros y Lugares, yo creo que algo así, sí. Creo que sí fue la dirección. Y para este año, que incluso no había estrenado cuando murió, tenía otra que sí, esa era como más biográfica. Sí, esa fue que ella sí estuvo. Pero no recuerdo el nombre. Es una cineasta para explorar, yo de hecho no he visto ninguna película de ella. Cleo de 5 a 7 es preciosa, por si Sí, no la han visto. Esa es la que más he escuchado. Sí. Buenísima eso, buenísima. Para empezar, con Agnes Varda, si no lo han visto, es preciosa para que aprovechen. Sí. Y bueno, también no todos son directoras, hasta ahorita hemos hablado de directoras, pero hay una película que queremos tratar acá, es una película ya de los 90s, que significó bastante, digamos, también en su momento hizo como un punto y aparte. Estamos hablando de la película de Ridley Scott, Thelma y Louise, todo un clásico ya de culto, principalmente para el feminismo, y tiene varias cosas interesantes a tomar en cuenta. Lo primero es que esta película logra ganar mejor guión original, pero lo curioso es que gana mejor guión original y la guionista es una mujer.
el nombre, no sé si es un seudónimo, es el nombre de ella, es como Kobe, no sé el nombre completo de ella. Y resulta que antes de ella, las mujeres que habían ganado un Oscar, específicamente en guión, siempre había sido acompañada de un hombre, ya sea su esposo o un co-guionista. Ella es la primera mujer en solitario que gana un Oscar por mejor guión, y lo hace en una película con protagonistas femeninos y que trata sobre temas de violencia contra la mujer. Entonces eso es muy importante de destacar, porque ella es la primera realmente que logra por sí misma sacando un guión propio digamos, siendo mujer y un guión sobre una película que toca un tema importante social, logra ganar, ¿verdad? Entonces por ahí, claro, Ridley Scott le da la confianza y graba la película, pero el guión es de ella. Ridley Scott no tuvo que ver, digamos, al menos no está en los créditos, digamos. El guión es completamente de ella ganó, ella levantó la estatuilla en su momento. Entonces, y bueno, la película pues se volvió también todo un fenómeno. ¿Por qué? Porque presentó a dos mujeres haciendo lo que típicamente podían hacer una pareja masculina. Es decir, es una road movie de dos amigas, que se van a recorrer, a escapar de sus vidas. Ahí empieza todo este mensaje, ¿verdad?, de cómo una mujer se libera, digamos, de sus ataduras. No sé si todos han visto la película, pero voy a soltar un spoiler porque si no la han visto ya, porque es una película muy bien. Entonces, es necesario para hablar de acá, hablar del final. Digamos, el final de la película es muy significativo, y me gustó mucho unas declaraciones que dio la guionista en algún momento, que por qué al final Thelma y Luis saltan hacia el Gran Cañón. Y entonces ella mencionó que el mundo no estaba preparado para la libertad que había encontrado este par de mujeres. Entonces la única escapatoria, su libertad completa, era la muerte. Porque no había otra forma de que ellas lograran ser libres. Si se rendían, la policía las atrapaba, y si lograban escapar de alguna forma y llegar a México, iban a encontrar más machismo, más violencia, entonces no había forma. Entonces, es un final bastante impactante, es un final de culto, digamos, es muy significativo. Pero también es muy polémico. Y es polémico también. Es polémico. De hecho, la película tuvo sus críticas en su momento también, porque por la forma en que presenta a los hombres, ¿verdad? La película sí es muy, casi que todos los hombres que salen en la película, excepto quizás el policía que intenta ayudarlas, todos los hombres son algo detestables, digamos. Hasta el personaje de Brad Pitt, ¿verdad? Es un ladrón al final, aprovechado ladrón. Y las parejas de ellas que son también son violentos. Entonces la película fue, digamos, criticada al punto de que tal vez era excesiva en presentar la imagen de los hombres de forma despreciable, digamos. Y por otro lado, bueno, sus protagonistas fueron muy marcadas por esta película, al punto que después de esta película, Gina Davis se hizo activista, digamos. Ella realmente se hizo activista, y empezó a luchar por los derechos de las mujeres. Susan Sarandon no fue tan por el lado feminismo, pero sí se volvió activista más que todo como ecológica. Ella se volvió más buscando los derechos, por el lado de la naturaleza, digamos, del ambiente. Entonces, Gina Davis ha comentado que sí, que efectivamente ella cambió con esa película. Ella lo mencionó en algún momento, que esa película le abrió los ojos a ella de lo que una mujer realmente merece, digamos. Entonces, es ver cómo la película impactó en las protagonistas. Y se habló en algún momento que esa era la película que iba a cambiar la industria, que iba a acabar solo hombres siendo protagonistas, y que a partir de acá, porque la película es una película, pues sí, es pop, es una película que apuesta al gran público, digamos, y gustó mucho. Entonces ahora sí, se demostró que podemos hacer películas taquilleras con mujeres como protagonistas. Se dijo en su momento, pero no pasó, y después la industria siguió, y hoy en día todavía la mujer sigue sin tener la relevancia en equidad, digamos, con el hombre en la industria del cine. Y que también es importante porque la Gina Davis, esa película de